¿Qué tal? Buenas noches con candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con ellos hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a El Banco Agrícola. Vamos a introducir ahora a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña la licenciada Rosa María Fortín Hueso, candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña el señor Aldo Cader, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Marina de Torrento, candidata también a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar hablando con usted, doña Rosa María, porque ¿cree usted, y quizá aquí vamos a hablar de cuestiones un poco, tal vez no estrictamente jurídicas, pero del procedimiento en sí? Se supone que esto lo mandan, la lista, si se ponen de acuerdo, este próximo viernes a la Asamblea, ¿no? ¿Es así? Eso es lo que se espera, precisamente. La lista tiene que estar en la Asamblea por lo menos 60 días antes de que tenga que tomar posesión los nuevos magistrados. Ahora, ¿hay consenso en este momento, que cree usted, dentro de la actual correlación de la Asamblea, como para que sean electos y puedan asumir el 15 de julio? Pues yo creo que nosotros esperaríamos que sí, que haya un consenso. Creo que van a tener el tiempo suficiente como para estudiar los currículums de cada uno de nosotros, entrevistarnos y poder tomar una decisión en tiempo. Ok. Ahora, doña Marina, con esto de la independencia judicial, mucho de lo que se habló fue de los supuestos, bueno, no supuestos, vínculos, pero no orgánicos, de algunos de los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que eso realmente ponía en peligro la integridad del proceso? El no haber independencia judicial de parte de los candidatos. Bueno, yo creo en la Constitución está regulado que el juez, tiene que tener independencia judicial. Y definitivamente, si eso no se da, sí pone en peligro la administración de justicia, porque un juez no debe estar más influenciado que por la Constitución y por las leyes de la República. Entonces, si hay alguna injerencia de tipo político u otros sectores de poder en el juez, sí pone en peligro la administración de justicia. Ahora, señor Aldo Cader, siempre sobre el proceso, ahora que manden esa lista, ¿cuánto debería idealmente tardarse la Asamblea en elegir y cuándo serían ustedes llamados de repente a una entrevista, digamos, más profunda? Bueno, realmente que la Asamblea no tiene definidas las etapas de ese proceso de selección. Solo, como bien decía mi primera colega, tiene que elegir a más tardar el 15 de julio, que es la fecha a la cual llegan los actuales magistrados. Entonces uno esperaría que si el Consejo Nacional de la Judicatura va a enviar su lista completa este viernes en principio, es decir, estamos hablando del 11 de mayo, que a partir de esta fecha comiencen los diputados a hacer ese examen preliminar de los expedientes y después en el mes de junio se tomen el tiempo de llamarnos con suficiente antelación y suficiente tiempo a entrevistas para que nos puedan conocer. Y así estar listos ellos a principios de julio, a más tardar, para poder tomar una decisión y así no hayan prisas y no llegar con arrebatos a la medianoche del 14 de julio. Ahora, doña Rosa María, ustedes no son, digamos, ajenos al órgano judicial. ¿Cómo lo evalúan? Al órgano judicial, como todas las entidades, tiene aciertos y desaciertos, está conformado por seres humanos que somos falibles todos, y lo interesante es que trabajemos para que sea mejorado, para que lo vayamos perfeccionando poco a poco. Ahora, ¿cómo podría mejorarse ese órgano de Estado? ¿Cómo podría mejorarse el órgano de Estado? Yo le digo, con un trabajo arduo, con vocación, con entrega, mística, sobre todo. Los que tenemos ya varios años de estar, y yo creo que los tres tenemos ya mucho tiempo de estar en el órgano judicial, conocemos sus diferentes etapas. Ha cambiado mucho, aunque la gente no lo perciba. Creo que el órgano judicial ha cambiado mucho desde que yo comencé allá por 1982. Créame que sí le he visto los cambios, tanto en el trabajo
como en la administración de justicia, en transparencia, en permitir más acceso a la población. Ahora, doña Mariela, ¿y usted cuál consideraría que serían, por ejemplo, las áreas en las que se podría haber una oportunidad de mejora? Mire, yo creo que todo el órgano judicial debe estar en la disponibilidad de mejorarse. Y ahí el Consejo Nacional de la Judicatura juega un papel importante porque es por ahí donde se inicia, por ejemplo, la carrera judicial, ¿verdad? Quienes inician en la carrera judicial es el Consejo Nacional de la Judicatura el que los propone. Es el Consejo Nacional de la Judicatura el que mantiene una evaluación permanente de los jueces y su preparación también, su formación. Entonces yo creo que eso es bien importante y como decía Rosa María, yo creo que el órgano judicial ha ido evolucionando a partir de los acuerdos de paz. Cuando nació el Consejo Nacional de la Judicatura, yo creo que ha ido mejorando. Yo creo que estamos mejorando y pienso que la gente que accede a la administración de justicia se dará cuenta. A veces también las críticas vienen de personas que a lo mejor nunca han tenido un contacto con el órgano judicial, pero si lo tienen se podrán dar cuenta que ha mejorado, y no que lo diga yo porque soy jueza o la magistrada o el compañero Aldo, pero yo sí creo que el órgano judicial ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Obviamente somos seres humanos y todavía hay cosas que mejorar, pero el juez se está profesionalizando en el servicio de la Administración de Justicia, que al final de cuentas es, como digamos, la columna vertebral de la Administración de Justicia. Vamos a retomar ese tema de la profesionalización de los jueces, pero Aldo, algo de lo que se ha criticado en los últimos meses ha sido la manera en cómo maneja el dinero el órgano judicial. Bueno, lo que pasa es que es bien complejo porque todo se centraliza principalmente a nivel de Corte Suprema de Justicia, digo, el manejo de todo el presupuesto. Y claro, para que ese presupuesto pueda bañar a todas las dependencias de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, eso no es tan fácil. Aquí debemos de acordarnos que no solo es la Corte Suprema, sino que es el presupuesto de todo el órgano judicial. Entonces eso implica que tiene que servir para el funcionamiento jurisdiccional y administrativo de las salas de la Corte, pero también de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y juzgados de paz en nuestro país. Entonces, hay un montón de aspectos administrativos que hay que prestarle atención y yo creo que siempre hay mucho que hacer en este aspecto. No creo que sobre el dinero, si el dinero se invierte bien y se invierte con una manera, con pensamiento estratégico, porque todavía uno mira muchas falencias en los tribunales en cuanto a equipo, a mobiliario, a las cuestiones electrónicas. Por ejemplo, un tema, por señalar alguno, cómo documentar las audiencias en los procesos que son orales, como el de familia, ahora el civil y mercantil, ahora el de jurisdicción contencioso administrativo. Vemos que todavía los equipos informáticos de audio, todavía hay mucha deficiencia en ese aspecto. Entonces, yo creo que es importante que las personas que dirijan la Corte Suprema de Justicia y que tomen las decisiones de presupuesto lo hagan de una manera muy estratégica, de tal manera de que alcance pues para todas las necesidades o la mayor cantidad de necesidades, sin descuidar también el bienestar del personal. Ahora, ya que lo mencionó, la gente cuando piensa en la Corte Suprema de Justicia de repente se imagina el edificio que está frente a la Asamblea Legislativa o ahora el nuevo tribunal que está a la entrada de Santa Tecla, pero yo he pasado por ejemplo por Tamanique y veo que hay un juzgado de paz, dice, y es una casita chiquita. Sí. No sé, no entré, así que no sé si está bien equipada o no. La pregunta es, ¿todos los juzgados en este país tienen lo necesario realmente para ejecutar su función como debe ser? Mire, yo en la actualidad no soy litigante, trabajé en la Corte Suprema de Justicia, ahora trabajo en una oficina autónoma en la Superintendencia de Competencia, pero lo que puedo yo percibir como usuario eventual de algunos procesos judiciales, porque somos demandados como autoridad administrativa, es que todavía hay mucho que hacer en cuanto a la infraestructura de los tribunales y como usted bien dice, los jueces de paz están precisamente en los tribunales que necesitan más apoyo en infraestructura, en aspectos tecnológicos, porque si se exige en una ley procesal que se hagan comunicaciones por fax o empezar a usar el correo electrónico para hacer comunicaciones procesales y eso agilizar los juicios, hacerle la vida más fácil al litigante, pero si el juzgado de paz no tiene computadoras, no tiene internet,
entonces ¿cómo va a poder hacer eso? Y en efecto, lo que usted dice, hay muchos juzgados en muchos municipios de nuestro país que están quizá olvidados. ¿Usted cómo ve ese tema, Rosa María? La verdad, Carlos, que no todos tienen el equipo necesario, ni siquiera acá en San Salvador. Yo creo que nosotros que estamos en San Salvador sabemos que tenemos limitaciones, por ejemplo, en tóner para las fotocopiadoras. Es cierto que hay unidades para que nosotros podamos mandar a fotocopiar los expedientes, pero lo ideal es que esté también equipado los tribunales. En el interior del país es más difícil todavía. A lo sumo, muchos de los tribunales contarán con una computadora. No hay en todos internet. No se ha dado ese equipamiento. Creo que parte del problema que tenemos, y lo voy a hablar claramente, es que poco se escucha a los jueces sobre cuáles son las necesidades. Ese es un pleito permanente, una lucha constante, incluso para el diseño de los edificios. Muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos. Por ejemplo, el edificio en que está la licenciada Torrento es, a mi juicio, súper mal diseñado, súper mal diseñado. A mí el modelo integrado que se implementó en lo personal no me gusta, porque el juez está totalmente separado de su personal y no es muy difícil poder estar trabajando de la mano con ellos si la oficina de nosotros está por un lado y la oficina del personal está por otro. A mí me gusta más el tener el contacto permanente con mi gente. Entonces hay ciertas cosas que no nos oyen a los jueces. Yo he estado ahí, he protestado por eso, pero igual se necesitan 8 votos para lograr consensos, y a mí en lo personal esos sistemas no me gustan. Doña Marina, ¿usted cómo ve ese tema? Igual, yo creo que no ha habido como visión a la hora, por ejemplo, de construir los edificios de los tribunales. Incluso aquí en San Salvador el personal está hacinado. Y yo creo que en gerencia pública el elemento humano es importante, que esté bien para que pueda dar un buen servicio. Y si nosotros visitamos, por ejemplo, el edificio del Centro Integrado de Justicia Privada y Social, vamos a ver las salas de sustanciación pequeñitas y los colaboradores están hacinados. Entonces, ahí no hubo visión a la hora de construir el edificio. La otra cuestión es que el órgano judicial no va para atrás, el órgano judicial va creciendo. Y hemos visto cómo en los últimos años se han creado nuevas jurisdicciones. Y cuando se ha hecho, por ejemplo, el edificio, no se ha previsto eso. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos otra vez a la calle. Hay tribunales que están en casas de alquiler, y eso también para el justiciable es incómodo, ¿verdad? Qué bueno que todos los tribunales estén reunidos en un solo edificio, pero como no se hacen las cosas con visión a futuro y el órgano judicial crece, entonces ¿qué pasa? Que luego los tribunales nuevos van para la calle, ¿verdad? Entonces tenemos que tribunales por aquí, tribunales por allá, etcétera. Entonces eso sí, creo que no hay visión a la hora de construir. ¿Quiénes han sido los que han tomado esas decisiones? ¿Está todo concentrado realmente en la Corte Plena de la Corte Suprema? Te puedo decir que ni siquiera es una decisión, el diseño de los tribunales no es una decisión que se ve en Corte Plena, se ve en el área administrativa. No es, el diseño, los planos no se ven ahí. De hecho, cuando se iban a pasar al privado y social, hubo un estir y encoge en Corte Plena porque tuvimos informe de que había filtraciones de agua en el parqueo. Entonces, tomamos cartas en el asunto y pedimos que fuese el Ministerio de Obras Públicas quien fuera a hacer la inspección y que diera el aval para que se pudieran pasar, porque no queríamos tener un problema. Y sí, era un edificio con bastante fallas. Ese edificio se ve, la fachada muy bonito, todo, pero creo que es el peor construido. Y ahí están todos los tribunales de familia, laborales, civiles y mercantiles y oficinas administrativas. Ok, voy a ir a la pausa, pero vamos a seguir hablando de ese tema, ya volvemos.
Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, quiero que terminemos de amarrar este tema, doña Marina, cuando hablamos acerca del diseño de los edificios de los tribunales, si, digamos, lo toman en la gerencia administrativa o en el departamento administrativo, la gente que está ahí no debe tener, digamos, algún tipo de conocimiento sobre cómo opera la justicia, porque dependiendo de eso, así es como construir un espacio. Nosotros cuando hicimos el set de 8 en punto pensamos precisamente en los tiros de cámara, en la altura del techo para que vean las luces, que nos peguen bien, etcétera. Es decir, hay consideraciones, no simplemente venimos y ponemos un set. Digo, entonces... Sí, pero según lo que está diciendo aquí mi amiga Rosa María, no se involucran los magistrados. Y el problema es que en la Corte Suprema hay una parte administrativa y una parte jurisdiccional. Y yo siento y pienso que el magistrado también debe de involucrarse en estos temas. ¿Quién conoce cómo es la estructura, digamos, de un tribunal? Los jueces. ¿Verdad? Los jueces, el magistrado de corte. Entonces, cuando lo que diseñan estos edificios tiene que ser un complemento, tienen que dar orientación de cómo hacerlo para que funcione y para el acceso, porque también el acceso del justiciable al edificio. Todo eso debe de conocerlo el administrativo que está haciendo la construcción, pero tiene que estar apoyado por el magistrado o por algún abogado que sabe y que conoce de cómo debe estar estructurado un tribunal. Y tengo entendido que en todo lo que es administrativo también hay abogados. Ahora, y en esto, Rosa María, ¿hay total transparencia? Es decir, a quién le adjudican las obras y por qué se las adjudican y el diseño de los planos. O sea, todo esto tiene que ver con... Para esto hay una oficina donde se ven las licitaciones y desde donde se reciben los proyectos. Mira, es que esto surgió precisamente a raíz del cambio que tuvimos en materia penal del proceso escrito al proceso oral. Se trató de mal copiar quizás el proyecto de Puerto Rico, donde los edificios tienen un sistema donde los jueces circulan de manera totalmente ajena al público, donde no hay contacto directo entre el juzgador y las partes más que en las audiencias. El diseño, si tú lo ves, del Centro Integrado de Soyapango es bonito y tiene sus corredores internos para que circulen los jueces y tienen un acceso bastante cercano con su personal. No sé qué pasó con el diseño del privado y social que no tiene ese sistema. Lo ideal sería de que, es cierto, no tengamos los jueces contacto con las partes materiales y las partes procesales más que en las audiencias, pero que sí haya contacto con su personal. Pero esa ha sido una batalla constante. A los jueces, por regla general, lastimosamente no nos escuchan. De hecho, yo te voy a decir, yo estuve cuando pusieron la primera piedra del edificio de cámaras, que ahorita lo han retomado, pero yo no conozco el diseño del edificio de cámaras. Sé que viene en modalidad integrado, no me gusta. Yo ya le advertí a mi personal que yo me voy a bajar a trabajar con ellos, porque creo que en la medida que el juez está cerca de su personal, el personal funciona mejor, el trabajo se da mejor, porque es una relación constante. No ven al juez como allá metido en un lugar distante. Tenemos que estar cerca con el equipo de trabajo. Ahora, Aldo, lo hecho está, pero si llegaras a ser electo entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo propondrías que esto cambie o no cambie o siga igual? Una recomposición. No, yo creo que definitivamente algo habría que hacer, porque no pueden seguir a esas cosas funcionando de esa manera y sin tomar en cuenta, como bien dicen, el clamor de los que utilizan esos edificios, que son los jueces y sus colaboradores jurídicos. Es decir, si vamos a ver a un tribunal en el cual hay una sala de audiencias que ni siquiera cabe 2 o 3 personas que lleguen de público, a mí me ha pasado en algunas audiencias de juzgados de civil y mercantil de menor cuantía, y ahora incluso los nuevos juzgados de lo contencioso administrativo de reciente creación. Yo estuve presente en una audiencia y hay 10 sillas para el público, bien poco. Entonces esas cosas habría que ver de qué manera, apoyándose de un buen arquitecto, escuchando el clamor de estas opiniones que están planteando los jueces que ya usan estos edificios y ver qué ajustes hacer. Algo se puede hacer.
¿verdad?, con la inversión mínima, una inversión ponderada, moderada al cambio que se quiere hacer, pero algo se podría hacer. No puede ahora el magistrado que entre quedarse cruzado de brazos y decir, bueno, eso ya está así, está mal, no hagamos nada. No, ahí habría que sentarse, tener una reunión con los usuarios, con los jueces, con los colaboradores, con los litigantes, y ver el diseño original y ver qué cosas se pueden hacer. Ok. Bueno, doña Morena, retomando el tema ahora de la profesionalización de los jueces, doña Marina, perdón. Esta semana estuvimos conversando con una abogada que es, digamos, experta o se dedica al tema de la violencia de género y todo este tipo de cosas que últimamente nos han estado golpeando en nuestro país, ¿no? Y me decía que el problema también lo mira en el órgano judicial, cuando dice hay jueces que tienen bien arraigada la cultura machista y desestiman o atenúan o endurecen dependiendo de lo que ellos perciben es correcto o no es correcto, que es algo aprendido, algo cultural. Eso es lo que corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura a través de su escuela de capacitación judicial. También la Corte tiene sus capacitaciones hacia jueces y colaboradores. En el tema, por ejemplo, de género, es importante la sensibilización del juez que va a trabajar en eso. El juez, dependiendo de cada materia, así está formado, ¿verdad? Un juez penal, por ejemplo, a veces no piensa igual que un juez de familia, por ejemplo, o un juez de niñez y adolescencia. Entonces, esa especialización del juez es bien importante. Y en temas tan sensibles como es la niñez, estos temas de género que se están dando ahora, hay que tener una preparación especial con el juez, sobre todo con la sensibilización y irles borrando esa idea machista, si es que la tiene el juez, ¿verdad?, para que eso no influya a la hora de resolver, por ejemplo, en un tema de feminicidio, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante. Y en ese sentido yo creo que se está trabajando. La Escuela de Capacitación Judicial tiene una formación sistemática, permanente, con todos los jueces, y la Corte también sigue capacitando. También se tienen apoyos de otras instituciones para preparar al juez en ese sentido. Doña Rosa María, ¿usted qué opina sobre ese punto? Creo que ha habido un error en la capacitación. Género casi solo se le ha dado a las mujeres, porque hay un error. Creen que género solo somos las mujeres, y eso no es cierto. Y tú sabes que regularmente a las capacitaciones de género no invitan a los varones. Y creo que deberíamos en primer lugar recibirlas juntos, hombres y mujeres, porque debe de haber una retroalimentación. Creo que sí hay mucha gente dentro del área penal que sí está concientizada. Una de las cuestiones que a nosotros más nos preocupan en el área penal y que tal vez no se sabe es los procesos de retractación de las víctimas, que por regla general no salen de su entorno familiar y que en casi la mayoría de los casos, tanto las agresiones sexuales como la violencia pues son familiares, y si están dentro del entorno familiar empieza ese proceso de revictimización interna dentro del ámbito del hogar, y cuando ya llegan a las vistas públicas ya no quieren declarar o se pierden, o sea, ya no las encuentras en la dirección que han dado. Y para nosotros como jueces penales es muy difícil si no tenemos el elemento probatorio. Entonces, creo que deberíamos de empezar por eso, por también darle género a la mayoría de los colegas varones. Yo quiero hacer una acotación con lo de los diseños de los tribunales. Es un problema cuando ya están aprobados. No se le puede ni siquiera cambiar el nombre al proyecto. Una vez ha entrado el proyecto a Hacienda, ya no se puede ni siquiera cambiar el nombre del proyecto. Entonces, esos son los problemas que tenemos con los diseños. Si el diseño que se aprueba ya tiene el aval, ya no lo podemos cambiar, al menos no tan fácilmente. Y eso, como les digo, son los pleitos. Escúchennos a los jueces antes de hacer los diseños. Oigan nuestras necesidades antes de hacer los diseños. Y eso se dio desde que hicieron la remodelación del Isidro, que hicieron los espacios, diseñaron los espacios sin escuchar a los jueces.
Ok. Aldo, quisiera retomar lo del tema de género. ¿Cuál es tu punto sobre, o cuáles son tus ideas sobre ese punto? Bueno, yo creo que me sumo a lo que manifiestan mis colegas en cuanto a que debe de haber una adecuada capacitación parejo a los jueces, hombres y mujeres. Y aquí entonces verlo desde el punto de vista de la aplicación del juez, que haga una aplicación de justicia adecuada, sin prejuicios de esa naturaleza, pero también creería yo otro punto importante a lo interno también del órgano judicial, que las políticas que se adopten para dar oportunidades laborales sean parejas a hombre y a mujer, porque hay muchas mujeres muy capaces, abogadas que pudieran tener cargos de secretarias de tribunal, cargos de coordinación en los tribunales a nivel de salas, y muchas veces solo se voltea a ver a los hombres. Entonces también es importante que a lo interno del órgano judicial haya una adecuada política de género, y no se diga pues en los aplicadores, en los jueces, que también deben de emitir sus resoluciones sin estar prejuiciados, sin ver de menos a una mujer, sin ver de menos a una litigante, porque a veces también pasa, ¿verdad? Ya con el litigante hombre se actúa de una manera, con el litigante mujer de otra manera. O si la titular del derecho es mujer, se mira de una manera, y si es hombre de otra. Entonces yo creo que sí es importante la capacitación por medio de la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, doña Marina, quisiera comenzar ahora con usted y preguntarle sobre lo siguiente, porque a principio de este año, en febrero, la Sala publicó que va a mantener la vigencia de la ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Y muchos creen, y es una crítica, que con la nueva correlación de fuerzas que hay en la Asamblea, se pretenden elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia que de repente no le den seguimiento a esos casos de enriquecimiento ilícito o cuarten la labor de la sección de probidad. No, yo creo que eso es, por lo menos para mí, es un punto de honor. En eso se tiene que trabajar. Ahorita se está trabajando con una ley antigua, ¿verdad? Porque la ley que salió hace poco fue declarada inconstitucional. Tengo entendido que se está trabajando sobre una nueva ley de probidad, y obviamente que eso es una deuda, es algo que se tiene con la ciudadanía, porque es el control de la función pública. Entonces, en eso sí es un compromiso realmente ver eso y trabajar en eso, porque eso es una obligación que se tiene con la ciudadanía. Aldo. Sí, yo creo que en este punto igual me sumo a que esto debe de trabajarse y no puede verse de lado, pero yo creo que algo importante en este aspecto es crear una adecuada normativa para estos temas, porque no puede ser que esas cosas queden ahí. Las noticias indican que está paralizado en la actualidad, pero ¿y paralizado hasta cuándo? ¿Y cuáles son los plazos que se tienen para resolver esos casos? Yo puedo poner ejemplos en sede administrativa. Por ejemplo, donde yo laboro actualmente, hay un plazo para resolver concentraciones económicas. Es un plazo de 3 meses. Si no se resuelve en 3 meses, es causal de destitución del funcionario. Y estamos hablando de sede administrativa para un trámite autorizatorio. Entonces, bueno, ¿por qué en casos tan importantes como una investigación de enriquecimiento ilícito en probidad no pueden regularse los procedimientos, las etapas y poner los plazos? Que sean plazos razonables. No estoy hablando de 3 meses si son investigaciones financieras que necesitan peritaje, necesitan no solo la concurrencia de abogados, sino de otras profesiones, pero que se regulen leyes adecuadas, con plazos, con derechos de defensa de los investigados, y que no hayan esas escapatorias de que el caso quede ahí tirado, esa investigación. Eso no puede ser. Entonces yo creo que una muestra de voluntad sería apostarle por hacer una buena ley de probidad. Doña Rosa María. No, en el mismo sentido, yo creo que se deben de dar las reglas claras. Y sí creo que en alguna medida deben de regularse no solo las apropiaciones de los bienes del Estado, de los fondos públicos, sino que todas aquellas cantidades de dinero que no sean justificables. Porque hoy por hoy el enriquecimiento ilícito es aprovecharte de los fondos del Estado. ¿Ya? Pero no siempre los fondos que entran a manos de las personas de manera ilícita son fondos del Estado. Entonces creo que también se tienen que agregar estas áreas de dádivas y ese tipo de regalías que tampoco deben darse. Creo que debe de mantenerse el ritmo que llevaba. Ha crecido
unidad esta de la sección de probidad tiene más personal, tiene más equipo, tiene más espacio y creo que es cuestión de apostarle. Probidad tiene un problema y es que la información le llega por temporadas. Por ejemplo, ahorita van a empezar a recibir todos los cambios que han habido, todas las personas que han entrado en los nuevos periodos, los 84 diputados, los alcaldes, todos esos cargos se están presentando ahorita sus informes de probidad. Entonces, luego tienen que venir los análisis, pero no deben de dejarse por un lado, porque ¿qué pasa? Después dicen se prescribió y ya no se puede hacer nada y tampoco es justo para la población. Quiero que hablemos también de otro tema y es la mora en la depuración judicial. Quiero que pongamos en pantalla, esta es una publicación de la prensa gráfica de 2017, hago la aclaración que es el último dato que nosotros encontramos y decía lo siguiente, el total de casos 681, había mora del 96 al 2001 de 11, 2002-2006 36, 2007-2012 185 y 2013 a 2017 449. No sé si esto debe ser una prioridad, de hecho, porque yo creo que cualquier persona esperaría que quienes vayan a estar encargados de juzgarlo sean personas con gran probidad e integridad. Bueno, investigación judicial tiene un problema serio y es que se utiliza muchas veces en sustitución de recursos. Tenemos que tener claro que investigación judicial ve procesos administrativos sancionadores, fallas de los jueces en el desempeño de su función en la gestión jurisdiccional. No estamos viendo si las resoluciones son buenas o malas, para eso son los recursos. Los casos de corrupción debería de verlo Fiscalía, no investigación judicial. Estos son problemas de gestión de despacho, pero muchas veces se malutiliza y eso lo que hace es saturar los sistemas. En alguna temporada, cuando nosotros llegamos en el 2006, el grupo de magistrados al que yo pertenecía, se veían 2, 3 casos al año. Nosotros gestionamos de que se hiciera una sesión más de corte, porque antes corte solo sesionaba jueves y ahora sesiona martes y jueves. Y además solicitamos, cuando vimos que tampoco se alcanzaban a ver los casos de investigación judicial e investigación profesional, que se hicieran sesiones vespertinas, solo para estos casos. Un día se veía investigación judicial, otro día se veía investigación profesional. Creo que Corte debe de dejar una sesión específicamente para ver estos casos y poder salir así de la mora. Pero muchos de los casos que hay realmente no deberían de estar en investigación judicial, porque no son las insatisfacciones con las resoluciones judiciales las que tienen que ir ahí, sino que son problemas de gestión, que hay problemas de que está presionando mucho a los empleados, o que no llega a trabajar, o que cerró el tribunal, ¿ya? Pero si es un problema con la decisión que se tomó, eso tiene que ir vía recursiva. Doña María. Y eso es lo que pasa. Mire, el tema de la depuración judicial yo creo que es un tema bien delicado y que debe estar en la mesa siempre, ¿verdad? De lo que se trata es que haya una justicia transparente y que los jueces seamos probos, ¿verdad? Para que el ciudadano confíe en la justicia. Pero también hay que pensar en la figura del juez. Yo creo que el trabajo del juez es un trabajo bien complejo, bien delicado y a veces hasta incomprendido. Es a veces lo que decía Rosa María, algo que se puede ir vía recurso, porque es una decisión judicial la que no le ha parecido al justiciable, entonces va a la denuncia. Entonces, eso se debería de analizar de entrada. Si es un caso de decisión judicial, mire, agote los recursos, todas las instancias, y luego, ahora, si hay una situación donde se pueda ver fraude o una situación de corrupción del juez, entonces que se vaya a investigación judicial, porque eso es lo que tenemos ahorita. Ahora bien, hay que poner las reglas claras también, hay que poner procesos donde el juez tenga la oportunidad de ser escuchado, ¿verdad? De defenderse, poner un proceso oral y rápido, expedito, que el juez no esté con esa incertidumbre por 2, 3, 4 años que no le resuelven una denuncia. A mí me parece que eso es injusto para el juez. Entonces, si se ponen los procedimientos
con plazos cortos y donde se pueda escuchar al juez, donde el juez se pueda defender, yo creo que la depuración va a funcionar con justicia, porque yo sí creo que a veces se han dado injusticias en el tema de depuración con algunos jueces. Ahora, Aldo, y ese tema específicamente de crear esos procesos, ¿tienen que ser procesos que se creen vía legislativa o son procesos administrativos que la misma Corte de Pleno puede tomar? No, aquí tendría que ser definitivamente vía legislativa y yo creo que es lo ideal y es lo mejor. Dota de legitimación todo lo que se pueda hacer en una sección tan importante como esta, y por eso entonces me sumo a lo que decía mi colega Marina, de que debe de establecerse una ley adecuada para esto, es decir, temas tan importantes, ¿cómo es posible que no tengamos legislaciones adecuadas que establezcan el procedimiento que se debe seguir, las etapas respectivas, el personal que debe tener esta sección, que también tiene que ser un personal idóneo que haga este tipo de investigaciones? Y el otro punto que quiero resaltar es que esto a la ciudadanía le puede ya dar un dato de todo ese trabajo o ese cúmulo de trabajo administrativo que tiene un magistrado de corte. Hemos hablado aquí ya de probidad, de sección de investigación judicial, sección de investigación profesional, lo mencionó mi colega Rosa María, que también es el tema del abogado, el litigante, sin no mencionar otras cosas como sección de notariado y otro tipo de problemas que hay ahí, las suspensiones de un notario por hacer algo indebido. Y entonces, bueno, y el tiempo restante, el poquito tiempo que queda, a resolver las casaciones, los amparos, las inconstitucionalidades, los habeas corpus, recursos de apelación, etcétera. Entonces es bien complicado, ¿no? Hay que organizarse bien y hay que apoyarse por eso en leyes adecuadas para que no consuma tanto tiempo los procedimientos engorrosos estos, aunque sean administrativos, sino que procedimientos expeditos con garantía para los investigados. Ok. Carlos, si me permites, ahorita en mesa judicial, los jueces que conformamos mesa judicial, estamos precisamente en el proceso de revisión de la ley de la carrera judicial y de la ley orgánica judicial que contiene estas dos leyes, la de investigación profesional y la de investigación judicial, para tratar en primer lugar de tener procedimientos uniformes, tanto para investigación profesional como para judicial, con los plazos claramente definidos, quiénes van a resolver, adecuar las sanciones, porque te va a parecer ridículo entre las sanciones leves que solo tienen amonestación o 3 días, está el acoso sexual. ¿Cómo vas a tener tú que el acoso sexual va a tener una sanción leve cuando constituye un delito? Entonces, adecuar las causales también para las sanciones de los jueces. Estamos en ese proceso de trabajo ahorita. Ok, con esa idea vamos a la pausa y volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Vamos ahorita al JAB. Y si no ya saben qué es el JAB, ya les podemos explicar. Bueno, básicamente en el JAB, alguien de ustedes en casa me escribe un tweet a mí o a los invitados y nos deja ir un JAB. Bueno, en este caso vamos a poner el de Don Tony. Con Don Tony 44 espadiamos en el Twitter y Don Tony dice lo siguiente: solo gente de derecha. Bueno, Don Tony, la verdad es que no sé si son de derecha o no son de derecha, ¿verdad? Ahora, quiero decirle algo. A las personas que estaban supuestamente vinculadas de alguna manera con el partido FMLN, las invitamos, pero uno no nos contestó y otros 2 nos dijeron que declinaban la invitación. Es decir, que no fue porque nosotros queramos imponer una agenda de comunicaciones en el programa 8 en punto. Usted sabe que como buen republicano hay que darle chance a todo el mundo para que ponga su caso. Así que, Don Tony, no hay nada siniestro. Bueno, vamos ahora entonces a otros tweets que nos han escrito. Quiero que los pongamos en pantalla para poder leerlos. Don Roberto Bayos dice si van a aplicar medidas de austeridad como renunciar a privilegios si fueran electos magistrados. Quisiera comenzar con usted, doña Rosa María. Renunciar a privilegios. El primero, ¿como cuáles? Me imagino que se están refiriendo, por ejemplo, al seguro médico hospitalario, al vehículo, transporte, vehículos si quieren se los entrego, no hay ningún problema. El seguro es parte de la carrera judicial, está contemplado en la ley de la carrera judicial, ese tipo de prestaciones para los jueces. Yo de hecho también he ido al Seguro Social, no tengo ningún problema para ir al Seguro Social, no tengo problema tampoco para ir a los hospitales de la red pública. Yo creo que todo depende también del padecimiento y no tendría problema. Doña María.
Mire, yo creo que estamos viviendo una situación en términos económicos crítica, y yo creo que todas las instituciones públicas estamos en la obligación de aplicar medidas de austeridad, pero eso no debe de enfocarse solo a la figura del juez. Fíjese que el juez, el único ingreso que tiene es su salario como juez. No puede ejercer la abogacía ni el notariado. Lo único que se le permite es la docencia, pero la docencia prácticamente es como un complemento, como un hobby, como algo que incluso a uno le sirve también para ejercer su función jurisdiccional, porque está constantemente activo dando una clase. Pero eso no es un ingreso. Entonces, un juez tiene un salario que no es un salario que digamos que puede ser grande. Entonces, no son privilegios, yo creo que son algunas prestaciones que están en la carrera judicial que se tienen, como el vehículo. Yo le podría decir que hay jueces que no tienen la capacidad económica como para comprar un vehículo. Y entonces un juez, imagínese un juez de instrucción, por ejemplo, que yo siempre he dicho que los jueces penales, todos los jueces tienen su riesgo, pero los jueces penales lo tienen más. Entonces, hay que cuidarlos en ese sentido. Entonces, el vehículo creo que es parte de su seguridad. El seguro médico, igual, el juez vive tan estresado en su trabajo que usted va a ver, pasemos una encuesta y va a ver jueces con diferentes enfermedades. Que un juez vaya al Seguro Social, creo que iría a perder el día entero y su trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso, yo no lo considero privilegio, lo considero prestaciones. Pero sí estoy de acuerdo que debe de haber austeridad. Incluso se están dando con los jueces. Se tenía la prestación de lentes, se quitaron. Se tenía la prestación del sistema dental, ya no la tenemos. El deducible del seguro médico hospitalario, cuando nos ingresamos, lo tenemos que pagar nosotros, cosa que la teníamos, pero de 1 o 2 años para acá tenemos que pagar el deducible. Okay. Entonces no es tan así. Por cuestión de tiempo voy a tener que poner en pantalla el siguiente tuit que nos hace una pregunta Marcela Galea. Ella dice: ¿qué opinión tienen los 3 invitados sobre el nepotismo en la asignación de plazas dentro del órgano judicial? ¿Potenciarán la investigación y depuración de la Corte a jueces con faltas éticas, morales y actuaciones arbitrarias en la administración de justicia? Empiezo con usted, Aldo. Bueno, yo creo que sobre el último punto ya estuvimos comentando previamente, ¿verdad? Claro. Que sí, que en efecto hay que potenciar la sección de investigación judicial, la sección de investigación profesional, y que nos comentaba mi colega que ya se está trabajando en mesa judicial en una propuesta de legislación moderna uniforme. En el primer aspecto que se hablaba de la asignación de plazas dentro del órgano judicial, yo creo que sí también es importante apostarle a este tema, a la transparencia. Yo he podido ver cómo ha evolucionado esto, y la entrada de un colaborador jurídico a una sala de la Corte ya no es como era hace 20 años, hace 30 años, que sí podían haber puestos de dedo. Se advierten procesos transparentes publicados en los periódicos en donde se establecen los requisitos a seguir y el concurso, digamos, público que puede haber casi para poder ingresar. Y yo he visto, por ejemplo, los requisitos para ingresar a Sala de lo Constitucional de un colaborador jurídico no son requisitos fáciles, son requisitos muy altos, y hacia ese camino apostarle, porque en efecto no pueden haber asignaciones de dedo, es decir, debe de escogerse a un colaborador jurídico de un pool de abogados aptos para llegar a apoyar a un juez. Entonces yo creo que sí, ese aspecto también es de prestarle atención, porque ha habido históricamente en el órgano judicial muchos problemas en ese punto. Ok, doña Marina. Yo creo que igual, en el mismo sentido, hay que potenciar la meritocracia, ¿verdad? Y ahorita se está dando, yo creo que la Sala de lo Constitucional ha sido un ejemplo en ese sentido, que por procesos, por concursos, la gente ha accedido a las plazas en la Sala de lo Constitucional, y creo que a lo mejor también en las otras salas. Yo creo que eso es lo que se debe de potenciar, para que, y en igualdad de condiciones, todo el mundo tenga derecho a poder acceder a una plaza dentro de la Corte Suprema de Justicia. La meritocracia, eso es lo que hay que potenciar. Okay. Doña Rosa María tiene la última palabra. Bueno, yo creo que debemos de darle mérito a la nueva Dirección de Talento Humano que tiene la Corte Suprema de Justicia, donde se ha agrupado lo que es la Unidad Técnica Central y la de
personal, la dirección de personal, donde se estudian los diferentes perfiles y se reciben los currículum. De hecho, nosotros en la Cámara hicimos ya un par de nombramientos y se tiene que hacer todo el proceso dentro de esta unidad de talento humano, donde se evalúan las personas, tanto psicológica como en su capacidad profesional, antes de poder llegar a un nombramiento. Es bien difícil decirle que no van a entrar los parientes porque es una constante. Si uno es abogado, los hijos van a ser abogados. Yo tengo mi hijo abogado, pero no trabaja en el sistema, lo aclaro. Pero también van a haber casos que van a querer seguir los pasos de los padres, pero que sea, como dice Marina, por méritos, no por tráfico de influencias. Ok, con esa idea nos quedamos entonces. Aldo, doña Marina, doña Rosa María, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias a usted. Bueno, ustedes, amigas, se quedan con las amigas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.